Bien, compañeros, reciban un afectuoso saludo desde la hermosa ciudad de Gómez Palacio, en el estado de Durango, mi país, México. En realidad somos una zona conurbada llamada la Comarca Lagunera, formada por Gómez Palacio, Lerdo, Durango, Torreón y el fascinante pueblo mágico de Mapimí, Durango. Junto con el saludo va un agradecimiento por permitirnos presentar ante este prestigioso Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología este trabajo que le llamamos la velocidad como parámetro de caracterización de las vibraciones, caso sistema masa resorte amortiguador. Servidor Agustín Flores Ávila, elemento de apoyo, la ingeniera Georgina Flores Garduño. Esta presentación la hemos desarrollado en el contexto de la enseñanza de las matemáticas en el Tecnológico Nacional de México, específicamente Campus Instituto Tecnológico de La Laguna. Nuestros trabajos como profesores de matemáticas los elaboramos a partir de este paradigma: cuánta ingeniería en la enseñanza de las matemáticas y cuánta matemática en la enseñanza de ingeniería. A la primera pregunta, ¿cuánta ingeniería en la enseñanza de las matemáticas?, respondemos que debe ser la suficiente, la necesaria para que el alumno le encuentre sentido y significado a las expresiones matemáticas que está manipulando. Uno de los problemas de la enseñanza de las matemáticas es que luego se trabaja con signos, con símbolos abstractos sin ningún significado. Nuestro enfoque es que el alumno, para que le encuentre interés a esa matemática, esa expresión matemática para él debe darle información, debe tener sentido. Asimismo, el resultado que obtenga de ese manipuleo debe tener algún significado a la luz de la especialidad que está trabajando. A la respuesta de cuánta matemática en la enseñanza de la ingeniería, proponemos que debe ser la necesaria para que el profesor de la especialidad le dé cierta formalidad, cierto sustento a las técnicas matemáticas que emplea, que la técnica matemática no la utilice luego, como por ahí se dice, a la trompa talega o a la ahí se va, sino que tenga formalidad a la luz de ese nuevo paradigma psicopedagógico o científico de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, en las carreras de mecatrónica, de mecánica y en la materia de ecuaciones diferenciales, estas materias de vibraciones, sistemas dinámicos, se inicia generalmente con el estudio del oscilador mecánico. Sistema masa-resorte, un resorte fijo en un extremo, en el otro se pende una masa, se le aplica una fuerza impulsiva o cualquier otra y se estudia la posición de la masa en estas condiciones. En eléctrica electrónica tenemos la red LC, que hace la misma función, un oscilador, cuya respuesta es una señal cosenoidal constante en el tiempo. Es un sistema oscilador. Se estudia, por supuesto, su respuesta a la frecuencia, aplicándole señales de entrada de diferentes frecuencias. Se caracteriza la frecuencia natural del sistema. Se determinan frecuencia de periodo, desplazamiento máximo, pero todo en función de la posición. Se estudia el comportamiento del sistema en situación de resonancia, que se presenta cuando la frecuencia de la señal de entrada es igual a la frecuencia natural del sistema y la respuesta es de este tipo: una oscilación que va incrementando su amplitud en función del tiempo. Nótese que aquí el término igual lo hemos entrecomillado, porque postulamos que el estado de resonancia no se puede presentar en los sistemas mecánicos, dado que implicaría la igualdad de dos números irracionales, lo cual es imposible. En el trabajo que hemos realizado, que lleva como 5 etapas, definimos lo que es la cuasirresonancia, que se presenta cuando la frecuencia de la señal de entrada y la frecuencia natural del sistema está muy próxima, la diferencia es muy pequeña. Y esta es la respuesta que tenemos en estos casos: una señal que en comunicaciones se conoce como amplitud modulada y que Rao en su obra Vibraciones Mecánicas le llama pulsiones. Nosotros lo resolvemos a partir de el análisis metodológico de estas respuestas utilizando la paquetería del MATCAD. En estos casos que hemos referido, se sobreentiende que el sistema mecánico existe, lo cual no es cierto. El análisis de Fourier nos dice que esa red
masa resorte y circuito LC son sistemas no causales que no se pueden construir. Al hacer el análisis de esos sistemas mediante Fourier, encontramos que la respuesta se presenta en tiempos negativos. Esto es característico de sistemas no causales. Lo mismo se presenta en un filtro ideal y en una línea de transmisión sin pérdidas. Son sistemas no causales que no se pueden construir. ¿Cómo estudiar, pues, estos sistemas? Ese sistema masa resorte o ese sistema, esa red LC, desde la óptica de las matemáticas, pues empleamos el sistema masa resorte amortiguador, en donde tenemos un amortiguador muy pequeño, que es generado por la no elasticidad perfecta del resorte. Y en la red LC tenemos una red RLC, donde la resistencia nuevamente es un elemento muy pequeño, consecuencia de la resistencia del conductor del cual está hecha la bobina. En este caso la respuesta es un sistema subamortiguado cuya amplitud va disminuyendo con el tiempo hasta que tiende a la estabilidad, y la amplitud o la velocidad con que baja la amplitud dependerá del amortiguador y de la resistencia mencionada, ¿sí? Por otro lado, en ingeniería se dice que dos sistemas son equivalentes si su modelo matemático tiene la misma estructura. En el caso del sistema masa-resorte amortiguador, es modelado por una ecuación diferencial de segundo orden. Masa por aceleración, segunda derivada. Amortiguador por velocidad, primera derivada. Coeficiente de restitución del resorte por la posición, todo en función de la posición. Por su parte, la red RLC es una ecuación íntegro diferencial. En nada se parecen a ambos modelos matemáticos. Primera derivada la bobina, no derivada la resistencia, la integral asociada al inverso de la capacitancia. Sin embargo, si en el sistema masa-resorte amortiguador fijamos como variable a estudiar la velocidad, entonces el modelo cambia y tenemos uno que es semejante al de la red RLC. Primera derivada de la velocidad, que es la aceleración por la masa, velocidad por el amortiguador, y la integral de la velocidad asociada al resorte. Ya los modelos matemáticos tienen la misma estructura. Y a partir de esto establecemos una equivalencia, una analogía fuerza-voltaje. La fuerza es semejante, análoga al voltaje, y la velocidad análoga a la corriente. Esta metodología, este procedimiento de utilizar sistemas equivalentes a partir de los modelos matemáticos es muy empleado en ingeniería. Por otro lado, tenemos que en circuitos eléctricos se define la frecuencia de resonancia como aquella en la cual las reactancias son iguales. Reactancia inductiva igual a reactancia capacitiva. En estas redes, la impedancia, que es la oposición de la red al paso de la corriente, es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado y el cuadrado de las diferencias de las reactancias. Si las reactancias son iguales, estas se anulan y la impedancia viene a ser simplemente R. En condiciones de resonancia, la red presenta la mínima resistencia al paso de la corriente, por lo tanto tendríamos la máxima corriente en la red. Esta se presenta cuando la frecuencia de la señal de entrada es igual al inverso de la raíz cuadrada del producto de la inductancia por la capacitancia. Si recordamos la analogía fuerza-voltaje, velocidad-corriente, esto se va a presentar en el circuito mecánico translacional. En este caso tenemos como máxima velocidad cuando la señal de entrada es la raíz cuadrada del coeficiente de restitución sobre la masa, máxima velocidad. Conocer la máxima velocidad con la que se mueve una masa asociada a un sistema masa-resorte amortiguador proporciona información adicional que es importante en el estudio de este tipo de sistemas. No enfocamos el estudio en la posición de la masa, sino en la velocidad con la que se desplaza. Por ejemplo, podríamos mencionar el caso de los temblores, que son vibraciones que se transmiten a través de la Tierra. Tenemos esta información del Servicio Sismológico Nacional en el 2023, 2.122 temblores de diferente magnitud, todos con epicentro en la costa del Pacífico. Recientemente, por acá en el norte de México, en Ojinaga, Chihuahua, tuvimos un temblor que nos sorprendió porque no es zona telúrica. Entonces, conocer la velocidad de este desplazamiento puede significar
o representar segundos importantes para prevenir daños, sobre todo en las vidas humanas. Esto también se presenta, por ejemplo, en las plantas industriales, donde tenemos algún equipo que está vibrando de manera natural. Esa vibración, si la analizamos a partir de la velocidad nos da información física que es importante. A esa velocidad se le asocia una cantidad de movimiento o una energía cinética que puede ser tal que rompa el anclaje de la máquina al piso y vaya por ahí salir volando, ¿no? Entonces, pues esto sería lo que les estamos presentando, la importancia de enfocar el estudio de los sistemas mecánicos translacionales hacia la velocidad antes que a la posición de la masa asociada. Esta es la bibliografía que empleamos en los trabajos. Esta es parte de siete trabajos previos en donde hemos estudiado los sistemas vibratorios, masa, resorte, amortiguador, a la luz de las carreras de mecánica, mecatrónica y electrónica. Sería todo lo que les iba a presentar, servidor, apoyo, y bueno, pues muchas gracias por su atención.